Había 3 hombres en mi vida que creía que me protegerían, hasta la noche que me di cuenta de que eran mis depredadores. Mi nombre es Aurora. Tengo 38 años y vivo en Guadalajara, México. Corría el año 2019 cuando mi mundo se desplomó, como un castillo de naipes. Aurora. Qué ironía, ¿verdad? Mi nombre significa el amanecer, la primera luz del día, pero durante años viví en la más profunda oscuridad. Los que me conocían decían que mi nombre me quedaba perfecto. Siempre fui esa mujer que traía luz a donde llegaba, que consolaba a las hermanas afligidas, que tenía una sonrisa para cada anciano del salón del reino. Pero, queridos míos, a veces las que más luz damos son las que más oscuridad guardamos dentro. Era una testigo de Jehová devota desde los 16 años. Mi esposo Miguel y yo llevábamos 12 años de matrimonio feliz, o eso creía. Teníamos una casita modesta en la colonia americana, con su pequeño jardín donde cultivaba rosas rojas y geranios blancos. El aroma de esas flores aún me transporta a esos días de aparente tranquilidad. Mis mañanas comenzaban siempre igual, queridos míos. A las 5:30 a.m. sonaba mi despertador, y lo primero que hacía era orar. El olor del café recién hecho mezclaba con el incienso que encendía mientras leía la Atalaya. Miguel ya estaba en la construcción a esa hora. Era un hombre trabajador, de esos que se levanta antes del amanecer. Yo trabajaba medio tiempo en una tienda de telas en el centro de Guadalajara. Me encantaba tocar las sedas suaves, los algodones frescos, las lanas tibias. Mis manos siempre olían a lavanda por el detergente que usábamos para lavar las telas nuevas. Era un trabajo simple, pero me permitía llegar temprano a casa para preparar todo para las reuniones del Salón del Reino. Los martes y jueves eran sagrados para mí. Llegaba al Salón del Reino una hora antes que los demás hermanos. Me gustaba limpiar los asientos de madera, acomodar las Biblias, asegurarme de que todo estuviera perfecto para Jehová. El silencio del salón vacío me daba paz. O eso creía. Queridos míos, si esta historia te está llegando al corazón, déjame un corazón en los comentarios. Los ancianos siempre me felicitaban por mi dedicación. Hermana Aurora, me decían, eres un ejemplo para toda la congregación. Sus palabras me llenaban de orgullo. Hermano Rodríguez, el anciano más respetado, siempre tenía palabras amables para mí. Hermano Castellanos, quien dirigía los estudios bíblicos, me pedía ayuda constantemente. Y hermano Morales, el más joven de los 3 ancianos, siempre me sonreía de una manera que entonces interpretaba como bondad paternal. Mi rutina semanal era perfecta, estructurada, predecible. Lunes, estudio personal. Martes, reunión en el Salón del Reino. Miércoles, servicio del campo casa por casa. Jueves, otra reunión. Viernes, noche de estudio familiar con Miguel. Sábado, más servicio del campo. Domingo, reunión dominical y almuerzo comunitario. Los domingos después de la reunión eran mis favoritos. Todas las hermanas nos quedábamos a cocinar juntas en la pequeña cocina del Salón del Reino. El aroma de los frijoles refritos, el arroz con azafrán, las tortillas recién hechas. Era como estar en familia. Las risas de los niños jugando en el patio se mezclaban con nuestras conversaciones sobre las escrituras. Y todo comenzó de manera tan sutil que al principio no me di cuenta, queridos míos. Era octubre del 2019. Recuerdo perfectamente porque acababan de cambiar los horarios y ya oscurecía más temprano. Hermano Rodríguez comenzó a pedirme que me quedara después de las reuniones para revisar algunos asuntos administrativos. Al principio eran solo 15 o 20 minutos extra. Hablábamos de los arreglos para las próximas asambleas, de las familias que necesitaban ayuda espiritual, de mi progreso en el ministerio. Pero había algo en su mirada que empezó a incomodarme. Sus ojos se detenían demasiado tiempo en mi rostro cuando hablaba. Cuando me entregaba algún documento, sus dedos se quedaban unos segundos extra rozando los míos. Aurora, me decía con voz más suave de lo normal, tienes un espíritu muy especial. Jehová te ha bendecido con dones únicos. Las primeras veces pensé que era mi imaginación. Este hombre había sido anciano por más de 20 años. Era respetado por toda la congregación. Estaba casado, tenía nietos. ¿Cómo podría yo, una simple hermana, malinterpretar su bondad cristiana? Pero entonces comenzó hermano Castellanos.
Durante los estudios bíblicos empezó a sentarse más cerca de mí. Su rodilla rozaba la mía durante las oraciones. Cuando explicaba algún pasaje difícil, ponía su mano en mi hombro y la dejaba ahí más tiempo del necesario. Aurora, susurraba cerca de mi oído, tienes una comprensión de las Escrituras muy madura. Deberías considerarte especial ante Jehová. Si sientes que esta historia te está tocando el corazón, dale like y comparte para que más personas puedan escuchar mi testimonio. El más desconcertante era Hermano Morales. Él tenía solo 35 años, era el anciano más joven de la congregación. Guapo, carismático, siempre con una sonrisa perfecta. Comenzó a ofrecerse para llevarme a casa después de las reuniones cuando Miguel trabajaba de noche. No es seguro que una hermana ande sola por las calles, decía. Es mi responsabilidad, Cristiana, cuidarte. Durante esos viajes en su auto, la conversación siempre giraba hacia temas personales. Aurora, ¿eres feliz en tu matrimonio? ¿Miguel te trata como la joya preciosa que eres? Sus preguntas me ponían nerviosa, pero él las enmarcaba, como interés pastoral. Una noche de noviembre, mientras me llevaba a casa, su mano se deslizó desde la palanca de velocidades hasta mi pierna. Aurora, murmuró, eres tan hermosa. Jehová te hizo perfecta. Mi corazón comenzó a latir como tambor en fiesta. Le aparté la mano, pero él solo sonrió. Disculpa, hermana, a veces el corazón de un hombre puede confundirse con la belleza de una sierva de Jehová. Los meses siguientes fueron un infierno disfrazado de bendiciones espirituales, queridos míos. Mi cuerpo comenzó a reaccionar antes que mi mente pudiera procesar lo que estaba pasando. Primero llegaron las migrañas. Cada martes por la mañana, cuando sabía que tendría reunión esa noche, mi cabeza comenzaba a palpitar como si tuviera martillos dentro. El dolor era tan intenso que a veces vomitaba. Miguel me llevó al doctor 3 veces, pero todos los exámenes salían normales. Luego, empezaron los ataques de pánico. Durante las oraciones grupales, cuando cerraba los ojos, mi respiración se aceleraba. Sentía como si me ahogara. Las palmas de mis manos sudaban tanto que las páginas de mi Biblia se manchaban. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Queridos míos, si alguna vez has sentido esa opresión en el pecho por una situación que no podías explicar, déjame un corazón en los comentarios. Las noches se volvieron mi tortura. No podía dormir. Cuando finalmente lograba quedarme dormida, tenía pesadillas. Soñaba que estaba atrapada en el salón del reino y no podía encontrar la salida. Los ancianos me seguían por pasillos infinitos, sus voces repitiendo una y otra vez: Aurora, eres especial. Jehová nos ha dado autoridad sobre ti. Mi peso comenzó a bajar. La comida perdió todo sabor. Incluso el café de las mañanas, que antes era mi pequeño placer diario, me sabía a cenizas. Miguel estaba preocupado. Aurora, mi amor, me decía, mientras acariciaba mi rostro cada vez más demacrado. ¿Qué te pasa? Pareces un fantasma. ¿Cómo le explicas a tu esposo que los hombres en quienes ambos confiamos espiritualmente te están acosando? ¿Cómo le dices que cada vez que vas al lugar que se supone es la casa de Dios, sientes como si fueras una presa siendo cazada? Los ancianos se volvieron más atrevidos. Hermano Rodríguez comenzó a llamarme a casa durante las horas que sabía que Miguel estaba trabajando. Aurora, me decía por teléfono, necesito que vengas al Salón del Reino. Hay unos documentos importantes que solo tú puedes revisar. Cuando le decía que podríamos hacerlo cuando hubiera más hermanos presentes, su tono cambiaba. Aurora, yo soy tu anciano. Cuando te pido algo, es porque Jehová me ha dado la autoridad para hacerlo. La manipulación espiritual es la más cruel de todas, queridos míos. Usan tu fe, tu amor a Dios, tu deseo de hacer lo correcto, y lo convierten en cadenas para controlarte. Enero del 2020. Recuerdo la fecha exacta, 15 de enero. Hermano Castellanos me pidió que me quedara después de la reunión del jueves para un comité judicial privado. Dijo que habían llegado rumores sobre mi actitud espiritual y que necesitaban hablar conmigo. Mi sangre se heló. En la organización, un comité judicial es algo muy serio. Puede resultar en reprensión, restricciones o, en el peor de los casos, expulsión. Y la expulsión significaba perder a mi familia espiritual, mis amigos, mi comunidad entera.
¿Qué rumores? Pregunté, con voz temblorosa. Aurora, me respondió con esa falsa compasión. Algunas hermanas han notado que has estado distante, ausente durante las oraciones, poco participativa en el estudio. Estamos preocupados por tu espiritualidad. Era mentira, y yo lo sabía. Pero ¿quién me iba a creer a mí contra 3 ancianos respetados? El miedo me paralizó. Acepté quedarme. Esa noche, después de que todos los hermanos se fueron, me quedé sola en el salón del reino con hermano Rodríguez, hermano Castellanos y hermano Morales. El silencio del lugar, que antes me daba paz, ahora me aterrorizaba. Las sombras de las sillas vacías parecían observarme acusadoramente. Aurora, comenzó hermano Rodríguez, siéntate aquí en el medio. Señaló una silla que habían colocado frente a las 3 sillas donde ellos se sentaron, como un tribunal, como un juicio. Queridos míos, si alguna vez te has sentido juzgada injustamente, sabes de qué hablo. Dale like si me entiendes. Hermana, Aurora, dijo hermano Castellanos con voz grave. Hemos notado cambios en tu comportamiento. Tu marido Miguel también ha expresado preocupación por tu frialdad en casa. Mi corazón se detuvo. ¿Habían estado hablando con Miguel a mis espaldas? Como tus pastores espirituales, continuó hermano Morales, tenemos la responsabilidad de ayudarte, pero necesitas ser honesta con nosotros. ¿Has estado teniendo pensamientos impuros? ¿Fantasías que no corresponden a una mujer cristiana casada? La pregunta me golpeó como una bofetada. Yo era quien había estado siendo acosada, y ellos me estaban acusando a mí de tener pensamientos impuros. La inversión de la culpa era tan perfecta, tan calculada, que por un momento dudé de mi propia percepción de la realidad. No, hermano, susurré. Yo no he hecho nada malo. Aurora, dijo hermano Rodríguez, levantándose de su silla y acercándose a mí. La mentira es un pecado grave ante Jehová. Nosotros sabemos cuando una hermana está luchando con deseos carnales. Lo vemos en tu forma de mirarnos, en cómo respondes a nuestro cuidado pastoral. Se acercó tanto que pude oler su loción de afeitar, ese aroma que antes asociaba con seguridad, paterna, y que ahora me provocaba náuseas. Puso su mano en mi hombro. Si confiesas tus pensamientos impuros, podemos ayudarte. Pero si continúas mintiéndonos, bueno, Jehová conoce el corazón de todos. Queridos míos, esta parte de mi historia es la más difícil de contar. Si necesitas pausar el video, hazlo. Tu bienestar emocional es importante. No olvides suscribirte para no perderte cómo termina esta historia. Aurora, dijo hermano Morales levantándose también, creemos que necesitas una sanación especial, algo que solo nosotros, como tus ancianos, podemos darte. Los 3 estaban ahora de pie, formando un semicírculo a mi alrededor. Yo seguía sentada en esa silla, sintiendo como si fuera cada vez más pequeña. El salón del reino, que había sido mi refugio espiritual durante años, se había convertido en una prisión. En las Escrituras, continuó hermano Castellanos, se habla de la imposición de manos para sanar. Nosotros tenemos la autoridad divina para hacer eso contigo. No, susurré. Mi voz era apenas audible. No quiero que me toquen. Aurora. La voz de hermano Rodríguez se volvió más dura. ¿Estás cuestionando la autoridad que Jehová nos ha dado? ¿Estás siendo rebelde contra el orden teocrático? Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Sabía que lo que estaba pasando estaba mal, pero también sabía que si me resistía, si gritaba, si corría, ellos dirían que yo era la problemática, que yo era la que había tentado a estos santos varones. Hermano Morales se acercó por detrás de mi silla. Aurora, murmuró cerca de mi oído. Relájate. Esto es por tu bien espiritual. Sus manos se posaron en mis hombros. Luego las manos de hermano Castellanos en mis brazos. Las de hermano Rodríguez en... No puedo seguir describiendo, queridos míos. No porque no recuerde, ojalá pudiera olvidar, sino porque hay límites a lo que una puede volver a vivir, incluso al contarlo. Lo que puedo decirles es que durante los siguientes 45 minutos, estos 3 hombres que se suponía que eran mis protectores espirituales, abusaron de mí de maneras que jamás pensé que serían posibles en la casa de Dios. Y todo el tiempo, susurraban justificaciones religiosas.
Esto es lo que Jehová quiere para ti, Aurora. Eres especial, por eso Él nos permite hacer esto. Si le cuentas a alguien, nadie te va a creer, y serás expulsada por difamar a ancianos de Jehová. Queridos míos, mi nombre Aurora significa el amanecer. Y esa noche, en la oscuridad más profunda, algo dentro de mí comenzó a despertar. Llegué a casa a las 11:30 de la noche. Miguel estaba dormido. Me quedé bajo la ducha durante 2 horas, frotando mi piel hasta que quedó roja, tratando de lavarme la sensación de sus manos. Pero hay manchas que el agua no puede quitar, queridos míos. Los días siguientes fueron una neblina de dolor y confusión. Los ancianos actuaban como si nada hubiera pasado. En la reunión del domingo, hermano Rodríguez me saludó con la misma sonrisa paterna de siempre. Hermano Castellanos comentó sobre mi mejor actitud espiritual. Hermano Morales me guiñó el ojo durante la oración de cierre. Pero algo había cambiado en mí, queridos míos. El miedo comenzó a transformarse en rabia. La confusión comenzó a aclararse como el amanecer que rompe la noche más oscura. Una semana después, mientras leía la atalaya en mi cocina, algo dentro de mí se quebró. O quizás se reparó. Me di cuenta de que Jehová, el Dios de amor, que yo adoraba, jamás aprobaría lo que estos hombres me habían hecho. Que el amor de Dios no se manifiesta a través del abuso y la manipulación. Queridos míos, si tú también has tenido esa revelación dolorosa pero liberadora, déjame un corazón en los comentarios. Esa tarde tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Le conté todo a Miguel. Cada detalle horrible, cada momento de terror, cada justificación perversa que habían usado. Mi esposo, ese hombre trabajador y bueno que se levantaba antes del amanecer para construir casas para otras familias, lloró conmigo. No me culpó. No cuestionó mi versión. No me pidió perdón por esos hombres. Simplemente me abrazó y me dijo: Aurora, mi amor, vamos a salir de esta organización y vamos a hacer que paguen por lo que te hicieron. Dejar la organización de las Testemuñas de Jehová no es como cambiar de trabajo o mudarse de ciudad, queridos míos. Es como arrancar las raíces de tu alma y replantarla en tierra desconocida. Durante 22 años, toda mi identidad había estado construida alrededor de ser una testiga de Jehová. Mis amigos, mi comunidad, mi propósito de vida, mi esperanza de futuro. Todo estaba conectado con la organización. Salir significaba perderlo todo. Pero quedarme significaba seguir viendo las caras de mis abusadores 3 veces por semana. Significaba pretender que eran hombres santos, mientras yo sabía la verdad horrible sobre lo que eran capaces de hacer. La primera persona a quien le conté, además de Miguel, fue a mi hermana María, quien también era testiga de Jehová. Su reacción me destrozó el corazón. Aurora, me dijo con lágrimas en los ojos, ¿estás segura de que no malinterpretaste sus intenciones? Los hermanos ancianos son imperfectos, pero Jehová los está usando. Incluso mi propia hermana dudaba de mí. Esa es la tragedia de los sistemas cerrados, queridos míos. Están diseñados para que sea más fácil dudar de la víctima que cuestionar la estructura de poder. Si alguna vez has sentido que tu propia familia dudaba de tu dolor, dale like para que sepas que no estás sola. En febrero del 2020, Miguel y yo dejamos de asistir a las reuniones. No fue una carta formal de renuncia. Sabíamos que eso resultaría en expulsión inmediata y pérdida total de contacto con nuestros seres queridos que seguían en la organización. Simplemente desaparecimos. Como el amanecer que se desvanece al final del día, nos fuimos desapareciendo de la vida de la congregación. Los ancianos comenzaron a llamar, primero con preocupación cristiana. Aurora, te extrañamos en las reuniones. ¿Está todo bien? Era hermano Morales en el teléfono, fingiendo inocencia perfectamente. Sí, hermano, respondí con voz firme. Todo está muy bien, mejor que nunca, de hecho. El silencio del otro lado del teléfono me confirmó que él sabía exactamente por qué ya no estaba asistiendo. Queridos míos, salir de una secta, porque eso es lo que es, aunque no les guste que usen esa palabra, es como aprender a caminar de nuevo después de un accidente. Durante meses después de dejar la organización, me despertaba cada mañana, con una sensación de vacío en el pecho.
Mi rutina de 22 años había desaparecido. No tenía reuniones a las cuales asistir, no tenía estudios bíblicos que preparar, no tenía hermanos a quienes visitar. Pero lentamente, muy lentamente, ese vacío comenzó a llenarse con algo diferente. Libertad. La libertad de pensar por mí misma, de cuestionar, de explorar ideas que antes estaban prohibidas. Miguel y yo comenzamos a asistir a terapia. Encontramos una psicóloga, la doctora Fernández, que tenía experiencia trabajando con víctimas de abuso en contextos religiosos. Ella me ayudó a entender que lo que me había pasado tenía un nombre: abuso sexual por figuras de autoridad religiosa. Aurora, me dijo en una de nuestras sesiones, tu reacción de supervivencia fue completamente normal. El miedo, la confusión, incluso la culpa que sientes, son respuestas típicas al trauma. Tú no hiciste nada malo. Queridos míos, si tú también has necesitado escuchar esas palabras, que no fue tu culpa, déjame un corazón en los comentarios. En abril del 2020, cuando comenzó la pandemia, nos mudamos de Guadalajara. Necesitábamos un nuevo comienzo en un lugar donde no hubiera recuerdos de los ancianos, del Salón del Reino, de la vida que habíamos dejado atrás. Nos fuimos a Puerto Vallarta. Miguel consiguió trabajo en la construcción de un hotel y yo comencé a trabajar en una floristería. Tocar las flores frescas, crear arreglos hermosos para celebraciones de vida, en lugar de estudiar publicaciones sobre el fin del mundo, me devolvió lentamente el alma. La sanación no es una línea recta, queridos míos. Es más como las olas del mar. Avanza y retrocede, pero cada vez llega un poco más lejos. Algunos días me despertaba sintiéndome fuerte, lista para enfrentar el mundo. Otros días, el sonido de una campana de iglesia me hacía llorar durante horas. Las pesadillas continuaron durante meses. En sueños, todavía estaba atrapada en ese salón del reino. Todavía escuchaba sus voces justificando lo injustificable. Pero Miguel nunca se cansó de sostenerme durante las tormentas emocionales. Aurora, me decía mientras me abrazaba durante los ataques de pánico, eres la mujer más valiente que conozco. Mira lo que has sobrevivido. Mira cómo estás reconstruyendo tu vida. En la terapia aprendí sobre el trauma religioso, sobre cómo los sistemas de control usan la fe de las personas para mantenerlas cautivas. Aprendí que mi experiencia no era única, que había miles de mujeres que habían sufrido abusos similares en organizaciones religiosas controladas. Si tú también eres una sobreviviente de abuso religioso, quiero que sepas que te veo, te creo y admiro tu fortaleza. Dale like si necesitabas escuchar esto hoy. En agosto del 2020, tomé una decisión que cambió todo. Decidí contar mi historia públicamente. Comencé escribiendo en un blog para ex testigos de Jehová. Mi primera publicación se titulaba Aurora, cuando el amanecer llega después de la noche más oscura. La respuesta fue abrumadora. Docenas de mujeres me escribieron contándome experiencias similares. Hermanas que habían sido abusadas por ancianos, por siervos ministeriales, por hermanos respetados. Mujeres que habían guardado silencio durante años por miedo a no ser creídas. Aurora, me escribió una mujer llamada Carmen. Tu historia me dio el valor para finalmente contarle a mi esposo lo que el hermano que dirigía mi estudio bíblico me hacía cuando tenía 17 años. Gracias por romper el silencio. En octubre del 2020, exactamente un año después de que comenzara mi pesadilla, Miguel y yo regresamos a Guadalajara con un propósito específico: confrontar a mis abusadores y buscar justicia. Habíamos contactado a un abogado especializado en casos de abuso sexual, el licenciado Hernández. Él nos explicó que aunque había pasado tiempo, mi testimonio, junto con las evidencias que habíamos recopilado, mensajes de texto, llamadas grabadas con permiso legal, podrían formar la base de una demanda civil. Aurora, me dijo el licenciado, casos como el tuyo son difíciles porque estas organizaciones tienen mucho poder y recursos, pero tu voz merece ser escuchada y otras mujeres merecen ser protegidas. Decidimos comenzar confrontando directamente a la congregación. Un domingo por la mañana, Miguel y yo aparecimos en el Salón del Reino durante la reunión. El silencio, que se extendió cuando entramos, era ensordecedor. Hermano Rodríguez, quien estaba dando el discurso,
Se detuvo a mitad de frase cuando me vio. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez vi miedo en su mirada. Al final de la reunión, mientras los hermanos salían confundidos y susurrando, me acerqué al podio donde los 3 ancianos estaban guardando sus materiales. «Hermanos», dije con voz clara y firme, «vine a darles una oportunidad de confesar públicamente lo que me hicieron el 15 de enero del año pasado. Queridos míos, confrontar a tus abusadores es una de las cosas más aterradoras pero también más poderosas que puedes hacer. Si tú también has encontrado tu voz, dale like». Hermano Morales fue el primero en hablar. «Hermana Aurora, no sabemos de qué hablas. Quizás tu ausencia prolongada de las reuniones te ha afectado espiritualmente». «¿En serio?», respondí. «¿Van a seguir mintiendo incluso ahora?». Saqué mi teléfono y comencé a reproducir una grabación de una llamada telefónica que hermano Morales me había hecho 2 meses antes, donde admitía parcialmente lo que había pasado. Los rostros de los 3 hombres se pusieron pálidos. Algunos hermanos que todavía estaban en el salón comenzaron a acercarse, curiosos por la confrontación. «Aurora», dijo hermano Castellanos con voz temblorosa, «esto no es apropiado. Si tienes alguna queja, debe manejarse a través de los canales apropiados de la organización». «Los canales apropiados», repetí con una risa amarga. «¿Te refieres a ustedes 3? ¿A los mismos hombres que abusaron de mí?». La confrontación en el Salón del Reino fue solo el comienzo, queridos míos. Esa misma tarde publiqué un video en YouTube titulado Mi testimonio, abuso sexual por ancianos en el Salón del Reino de Guadalajara. En 24 horas, el video tenía más de 50,000 visualizaciones. Los comentarios fueron una mezcla de apoyo abrumador y ataques viciosos. Algunos ex testigos de Jehová compartieron sus propias experiencias de abuso. Otros me llamaron apóstata mentirosa y herramienta de Satanás. Pero lo más importante fueron los mensajes privados. Docenas de mujeres me contactaron para contarme experiencias similares, no solo con esos 3 ancianos específicos, sino con otros líderes de la organización en diferentes congregaciones. «Aurora», me escribió, una mujer llamada Patricia. «Hermano Morales también abusó de mí hace 5 años, cuando yo tenía 19 años y era nueva en la congregación. Nunca se lo conté a nadie porque pensé que nadie me creería». Otra mujer, Silvia, me contó. «Hermano Rodríguez intentó abusar de mi hija adolescente durante un estudio bíblico. Cuando lo reportamos a la organización, nos dijeron que como solo había un testigo, mi hija, no podían tomar acción. Queridos míos, si mi historia te está dando valor para romper tu propio silencio, sabes que tienes mi apoyo completo. Dale like, si necesitas esa fuerza hoy». La organización local reaccionó rápidamente. Dentro de una semana, anunciaron que hermano Morales había renunciado a sus privilegios por asuntos personales. Hermano Castellanos fue reasignado a otra congregación en otra ciudad. Hermano Rodríguez simplemente desapareció. Me enteré después de que se había mudado a Estados Unidos. Ninguno de ellos enfrentó consecuencias legales reales. Ninguno fue reportado a las autoridades civiles. Simplemente fueron movidos como piezas de ajedrez en un juego donde el objetivo principal era proteger la reputación de la organización. Contar mi historia públicamente tuvo un costo devastador que no había anticipado completamente, queridos míos. En diciembre del 2020 recibí una llamada oficial de los ancianos de la congregación de Puerto Vallarta. Habían rastreado nuestra nueva dirección. «Aurora», me dijo un anciano que no conocía, «ha sido marcada para expulsión por apostasía y difamación contra hermanos ungidos. Tienes una semana para presentarte ante un comité judicial o la expulsión se realizará en ausencia». La expulsión significaba que ningún testigo de Jehová podría tener contacto conmigo, incluyendo mi propia familia. Mi hermana María me llamó llorando. «Aurora», sollozaba, «retira las acusaciones. Di que te confundiste. Todavía puedes arreglar esto». «María», le respondí con el corazón roto, «no me confundí. Ellos abusaron de mí. ¿Me estás pidiendo que mienta para proteger a hombres que me lastimaron? Te estoy pidiendo que pienses en la familia», me gritó. «Si sigues con esto, no podré volver a hablarte nunca más. Mamá y papá tampoco. Perderás a todos nosotros». Esa fue la última conversación que tuve con mi hermana. El 18 de diciembre del 2020 fui oficialmente expulsada de la Organización de los Testigos de Jehová. Mi familia,
siguiendo las reglas estrictas de la organización, cortó todo contacto conmigo. Queridos míos, perder a tu familia por decir la verdad es un dolor que no se puede describir. Si tú también has pagado este precio, sabes de qué hablo. Dale corazón si necesitas sentir que no estás sola. La Navidad del 2020 fue la primera que celebré en 22 años y también la más solitaria. Miguel y yo nos abrazamos mientras veíamos películas navideñas, pero el vacío de no tener familia extendida era como un hoyo en el pecho. Pero algo hermoso también comenzó a suceder. Empecé a recibir invitaciones de otras familias que habían salido de la organización. Aurora, me escribió una mujer llamada Elena. Nosotros también perdimos a nuestra familia biológica, pero hemos creado una nueva familia de sobrevivientes. ¿Te gustaría pasar la Nochebuena con nosotros? En el 2021, mi vida tomó un giro que jamás esperé, queridos míos. A través de mi testimonio público y mi trabajo con otros ex-testigos de Jehová, comencé a formar parte de una comunidad de sobrevivientes que se había convertido en una nueva forma de familia. Elena y su esposo Roberto se convirtieron en nuestros mejores amigos. Ellos habían perdido a sus 3 hijos adultos cuando fueron expulsados por apostasía. Su crimen había sido cuestionar públicamente por qué la organización no reportaba casos de abuso infantil a las autoridades civiles. Carmen, la mujer, que me había escrito después de leer mi blog, se mudó a Puerto Vallarta con su nueva pareja. Ella había dejado a su esposo testigo de Jehová, después de que él la culpara por haber tentado al hombre que abusó de ella cuando era adolescente. Patricia, quien había sido abusada por Hermano Morales, comenzó a venir a nuestras reuniones mensuales de apoyo. Juntas organizamos un grupo que llamamos Aurora Nuevos Amaneceres, un nombre que elegí porque representa la esperanza que viene después de la noche más oscura. Queridos míos, encontrar tu tribu de sobrevivientes es una de las bendiciones más hermosas que pueden surgir del trauma. Dale like si tú también has encontrado familia en lugares inesperados. Cada segundo sábado del mes nos reunimos en la casa de Elena, no para estudiar publicaciones religiosas o prepararnos para el fin del mundo, sino para sanar juntas. Hablamos de nuestros traumas, celebramos nuestros progresos y, más importante, nos reímos. Queridos míos, después de años de reuniones donde se prohibía la risa espontánea, donde cada conversación tenía que ser edificante espiritualmente, descubrir la libertad de reír sin censura fue como redescubrir una parte de mi alma que creía perdida. También comenzamos a hacer cosas que habían estado prohibidas durante años. Celebramos cumpleaños con pasteles y globos. Organizamos fiestas de Año Nuevo. Elena incluso se atrevió a festejar el Día de las Madres, algo que no había hecho en 15 años. Aurora, me dijo Carmen durante una de nuestras reuniones. Por primera vez en mi vida adulta, siento que puedo ser yo misma completamente, sin juzgar cada pensamiento, cada sentimiento, cada impulso natural. Para el 2022, queridos míos, mi vida había tomado una dirección que nunca había imaginado. Comencé a trabajar formalmente como defensora de víctimas de abuso religioso, colaborando con organizaciones que ayudan a personas que salen de grupos de alto control. Mi historia había llegado a oídos de activistas internacionales. Recibí una invitación para hablar en una conferencia en Ciudad de México sobre abuso sexual en organizaciones religiosas. Era la primera vez que hablaría frente a cientos de personas sobre mi experiencia. Aurora, me dijo la organizadora de la conferencia, tu testimonio puede ayudar a otras mujeres a encontrar el valor para hablar. También puede educar a profesionales de la salud mental sobre las dinámicas específicas del abuso en contextos religiosos. El día de la conferencia, mis manos temblaban mientras subía al podio. Mirando al auditorio lleno, vi rostros de mujeres y hombres que llevaban dolor en los ojos, dolor que reconocía porque lo había visto en el espejo durante tantos meses. Mi nombre es Aurora, comencé, y mi nombre significa el amanecer. Hoy quiero hablarles sobre cómo encontré mi amanecer después de la noche más oscura de mi vida. Queridos míos, usar tu dolor para ayudar a otros a sanar es una de las formas más poderosas de transformar el trauma. Dale like si crees en el poder de compartir nuestras historias. Al terminar mi presentación, una mujer joven se acercó a mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Aurora,
me susurró. Tengo 23 años y acabo de salir de una iglesia donde el pastor abusó de mí. Escuchar tu historia me hace sentir menos sola. La abracé mientras lloraba. En ese momento entendí que todo el dolor, toda la pérdida, todo el proceso difícil de reconstruir mi vida, había valido la pena si podía ayudar a una sola persona a sentirse menos sola. Hoy, mientras les cuento esta historia en septiembre del 2025, han pasado 5 años desde aquella noche horrible en el Salón del Reino. 5 años de terapia, de crecimiento, de descubrir quién soy Aurora cuando no estoy definida por una organización religiosa. He aprendido que la sanación no tiene una línea de meta, queridos míos. Algunos días todavía siento el peso del trauma. Todavía hay noches en que despierto sintiéndome atrapada, pero ahora tengo herramientas para enfrentar esos momentos. He aprendido que perder a mi familia biológica fue devastador, pero que encontrar mi familia elegida fue una bendición que no esperaba. Elena, Roberto, Carmen, Patricia y tantos otros, sobrevivientes se han convertido en hermanos y hermanas del corazón. He aprendido que mi fe en Dios no tenía que morir cuando dejé la organización. Solo tuve que separarla de la manipulación y el control. Ahora tengo una espiritualidad más personal, más auténtica, basada en amor en lugar de miedo. Queridos míos, reconstruir tu fe después del trauma religioso es posible. Dale corazón, si tú también estás en ese hermoso y difícil camino. He aprendido que usar mi voz para ayudar a otros no solo beneficia a ellos, también sigue sanando algo dentro de mí cada vez que hablo. Y más importante, he aprendido que sobrevivir no es suficiente. Después de sobrevivir, viene la parte aún más valiente. Elegir vivir plenamente, amar profundamente y brillar como el amanecer que siempre he llevado en mi nombre. Hoy, Miguel y yo tenemos una vida que jamás podríamos haber imaginado cuando éramos testigos de Jehová. Seguimos viviendo en Puerto Vallarta, donde tengo una pequeña floristería que se ha convertido en refugio para mujeres que están saliendo de situaciones de abuso. Flores Aurora. No es solo un negocio, queridos míos. Es un lugar donde mujeres en proceso de sanación pueden trabajar medio tiempo mientras reconstruyen sus vidas. Carmen trabaja conmigo 3 días a la semana. Patricia viene los sábados para ayudar con los arreglos de boda. Dice que crear belleza, para celebrar el amor, la ayuda a sanar su relación con la intimidad. Este año comenzamos algo nuevo. Un programa de becas para mujeres que han salido de grupos religiosos de alto control y quieren estudiar terapia o trabajo social. Aurora Scholarships for New Beginnings ya ha ayudado a 5 mujeres a comenzar sus estudios universitarios. Una de ellas, Sandra, me escribió hace poco. Aurora, gracias a esta oportunidad, voy a ser la primera persona en mi familia en tener un título universitario. Mi sueño es abrir mi propia clínica para ayudar a sobrevivientes de trauma religioso. Queridos míos, cuando transformamos nuestro dolor en propósito, creamos ondas de sanación que van más allá de nosotras. Dale like. Si crees en el poder de convertir el trauma en misión. Miguel se convirtió en un aliado increíble en mi trabajo de defensa. Él habla regularmente en conferencias sobre cómo apoyar a una pareja sobreviviente de abuso religioso. Su perspectiva como hombre que estuvo dispuesto a dejar todo para apoyar mi sanación ha ayudado a otros esposos a entender su papel en el proceso de recuperación. Cuando Aurora me contó lo que había pasado, dice él en sus presentaciones, mi primera reacción no fue defender la organización o cuestionar su versión. Fue protegerla y creerla. Eso es lo que el amor hace. Cree, protege y lucha junto a la persona amada. Queridas mías, sé que algunas de ustedes que están escuchando esta historia todavía están atrapadas en situaciones similares. Tal vez están en organizaciones religiosas, donde han sido abusadas por líderes. Tal vez tienen miedo de hablar porque les han dicho que nadie les creería. Quiero que sepan esto. Yo les creo. Su experiencia es válida. Su dolor es real. Y ustedes no están solas. Sé que es aterrador imaginar la vida fuera de todo lo que han conocido. Sé que es difícil enfrentar la posibilidad de perder familia, amigos, comunidad. Yo también tuve ese miedo. Pero quiero decirles,
Algo que me hubiera ayudado a escuchar cuando estaba donde ustedes están ahora. Hay vida después del abuso. Hay libertad después del control. Hay familias elegidas después de las familias que nos abandonan por decir la verdad. Queridas sobrevivientes, si necesitan escuchar que son creídas y apoyadas, déjenme un corazón en los comentarios. Su valor para estar aquí escuchando. Esta historia ya es un acto de resistencia. No estoy diciendo que será fácil. La sanación es trabajo duro. Requiere terapia, apoyo, tiempo y mucha paciencia contigo misma. Habrá días oscuros donde querrás regresar a lo conocido, incluso si lo conocido incluía abuso. Pero quiero que sepan que cada día que eligen seguir sanando, se vuelven más fuertes. Cada vez que usan su voz para contar su verdad, ayudan a otra mujer a encontrar la suya. Cada paso hacia la libertad, por pequeño que sea, es un acto de valentía increíble. También quiero hablarles a las familias de sobrevivientes que pueden estar escuchando esta historia, especialmente a aquellas que siguen en organizaciones religiosas de alto control. Cuando su hija, hermana, madre o amiga les cuenta que ha sido abusada por un líder religioso, su primera reacción determina si esa persona se sentirá apoyada o abandonada en el momento más vulnerable de su vida. A mi hermana María, si algún día escuchas esta historia, te amo. Entiendo que seguir las reglas de la organización te parecía más importante que apoyar a tu hermana abusada. Pero quiero que sepas que cuando elegiste dudar de mí en lugar de cuestionar a hombres que ocupaban posiciones de poder, me lastimaste, casi tanto como ellos. Queridos míos, las familias tienen el poder de sanar o de causar heridas adicionales. Si alguna vez te han elegido una institución sobre ti, dale like para que sepas que tu valor no depende de esa elección. Para las familias que pueden estar enfrentando estas revelaciones por primera vez. Su ser querido necesita que la crean, no que la cuestionen. Necesita que la apoyen, no que la convenzan de perdonar y olvidar. Necesita que prioricen su sanación sobre la reputación de cualquier organización. Recuerden, ninguna institución, sin importar cuán sagrada la consideren, vale más que el bienestar de su familia. Ningún líder religioso, sin importar cuán respetado sea, está por encima de ser cuestionado cuando lastima a las personas a su cuidado. Mi historia personal se ha conectado con un movimiento global de sobrevivientes de abuso religioso, queridos míos. A través de mi trabajo con organizaciones internacionales, he aprendido que el patrón de abuso que experimenté no es único de las testimonio de Jehová. En iglesias católicas, protestantes, mormones, musulmanas, judías, budistas, en prácticamente todas las tradiciones religiosas, hay sobrevivientes contando historias similares. Líderes que usan su autoridad espiritual para abusar. Instituciones que protegen a los perpetradores antes que a las víctimas. Familias que eligen la lealtad organizacional sobre el amor a sus seres queridos. El año pasado tuve el honor de colaborar con documentalistas que están creando una serie sobre abuso en organizaciones religiosas. Mi segmento se titula Aurora. Cuando el amanecer rompe el silencio. La serie se estrenará el próximo año y espero que llegue a millones de personas. Aurora, me dijo la directora. Tu historia representa la de miles de mujeres que nunca tendrán la oportunidad de hablar públicamente. Al compartir tu experiencia, estás dando voz a las sin voz. Queridos míos, cuando una mujer habla, habla por todas. Dale like si crees en el poder de nuestras voces unidas. También he tenido la oportunidad de trabajar con legisladores en México para fortalecer las leyes que protegen a víctimas de abuso religioso. El proyecto de ley Aurora, que lleva mi nombre, requeriría que todas las organizaciones religiosas reporten casos de abuso a las autoridades civiles, sin excepción. Las organizaciones religiosas no pueden seguir siendo refugios seguros para depredadores, testifiqué ante el Congreso el año pasado. La libertad religiosa no incluye la libertad de abusar y encubrir. No puedo terminar esta historia sin hablar más profundamente sobre la transformación de Miguel, queridos míos. Cuando una mujer sobrevive a abuso, su pareja también necesita sanar y crecer. Al principio, Miguel luchó con sentimientos de culpa. Aurora me confesó durante una sesión de terapia de pareja. Me siento como si no te hubiera protegido, como si hubiera fallado como esposo. Nuestro terapeuta, el Dr. Ramírez, le ayudó a entender que él no era responsable de las acciones de mis abusadores. Miguel, le dijo, tu trabajo no es prevenir todo el mal del mundo.
Tu trabajo es estar presente cuando Aurora necesite apoyo, y eso es exactamente lo que has hecho. Miguel también tuvo que procesar su propia pérdida de fe y comunidad. Él había sido testigo de Jehová desde la infancia. Perder esa estructura significaba reconstruir su identidad completa. Oh, veces extraño la certeza, me dice. Extraño tener todas las respuestas, pero no extraño el miedo constante de no ser suficientemente bueno para Dios. Queridos míos, los esposos que apoyan genuinamente a sus parejas sobrevivientes son héroes silenciosos. Dale like si tienes o conoces a un hombre así. Hoy, Miguel es uno de los pocos hombres que habla públicamente sobre cómo apoyar a parejas sobrevivientes de trauma religioso. Su charla, TEDx, Amor sin condiciones, apoyando a tu pareja después del trauma, ha sido vista más de 500,000 veces. En mi nota Tinder, ella comparte algo que me hizo llorar la primera vez que lo escuché. Cuando Aurora me contó su historia, mi amor por ella no disminuyó, se expandió. Ver su valor para sobrevivir, su fuerza para reconstruir, su compasión para ayudar a otros, me hizo darme cuenta de que me casé con la mujer más extraordinaria del mundo. Mi trabajo es estar a la altura de ese privilegio. Una pregunta que me hacen frecuentemente en conferencias es sobre el perdón, queridos míos. Aurora, ¿has perdonado a los hombres que abusaron de ti? Mi respuesta siempre sorprende a algunas personas. He perdonado por mi paz mental, no por el beneficio de ellos. Perdón no significa que lo que hicieron estuvo bien. No significa que no merecen consecuencias. No significa que les confiaría nunca más, o que recomendaría que estuvieran en posiciones de poder sobre otras mujeres. Perdón, para mí, significa que he liberado el veneno de la ira que me estaba consumiendo desde adentro. Significa que he elegido no permitir que su maldad continúe controlando mi vida emocional. Queridos míos, el perdón es un regalo que nos damos a nosotras mismas, no a nuestros abusadores. Dale corazón si entiendes esta diferencia. Pero también quiero ser clara. No todas las sobrevivientes necesitan perdonar para sanar. Algunas encuentran poder en su ira justificada. Algunas canalizan su furia en activismo que protege a otras mujeres. No hay una forma correcta de procesar el trauma. Lo que sí creo firmemente es que todas merecemos sanar. Todas merecemos encontrar paz. Y todas tenemos el derecho de definir qué significa esa sanación para nosotras individualmente. Si hay líderes religiosos escuchando esta historia, queridos míos, tengo un mensaje específico para ustedes. Su posición de autoridad espiritual viene con una responsabilidad sagrada. Las personas les confían no solo sus almas, sino su bienestar físico y emocional. Traicionar esa confianza es una de las violaciones más graves que un ser humano puede cometer. Si han abusado de su posición, busquen ayuda profesional inmediatamente. Confiesen a las autoridades civiles, no solo a sus superiores religiosos. Hagan reparaciones reales a las personas que han lastimado. Si conocen a colegas que han abusado de su poder, no los protejan. No los transfieran silenciosamente a otras comunidades. Repórtenlos y asegúrense de que no puedan seguir lastimando a más personas. Queridos míos, el verdadero liderazgo espiritual protege a los vulnerables, no a los predadores. Dale like si crees que es hora de exigir más de nuestros líderes religiosos. Para los líderes que sirven con integridad, gracias. Su ejemplo demuestra que es posible ejercer autoridad espiritual con amor, respeto y transparencia. Sigan siendo faros de luz en un mundo que necesita desesperadamente líderes auténticos. Mientras grabé este testimonio, queridos míos, estoy en el proceso de escribir mi primer libro. Se titulará Aurora, Memorias de un amanecer después del abuso religioso. Mi esperanza es que llegue a bibliotecas, universidades y hogares donde pueda ayudar tanto a sobrevivientes como a sus seres queridos. También estamos planeando expandir nuestro programa de becas internacionalmente. El próximo año, Aurora, Scholarships for New Beginnings, comenzarán a ofrecer apoyo a sobrevivientes en Colombia, Argentina y España. Miguel y yo también estamos considerando algo que nunca pensamos que sería posible: adoptar un niño. Después de años de sanación, nos sentimos listos para ofrecer nuestro hogar a un pequeño que necesite amor incondicional. Aurora, me dijo Miguel la semana pasada, podemos darle a ese niño algo que nosotros no tuvimos:
Una familia donde puede hacer preguntas, donde puede cuestionar, donde nunca tendrá que elegir entre la verdad y el amor. Queridos míos, crear algo hermoso después del trauma es la venganza más dulce. Dale like si crees en el poder de transformar el dolor en amor. También sigo trabajando con sobrevivientes individuales. Cada semana recibo mensajes de mujeres que están comenzando su jornada hacia la libertad. Cada historia me recuerda por qué es importante seguir hablando, incluso cuando es doloroso revivir mis propias experiencias. Queridos míos, hemos llegado al final de mi testimonio, pero de ninguna manera es el final de mi historia. Cada día escribo nuevos capítulos de sanación, crecimiento y propósito. Si hay algo que quiero que recuerden de toda esta historia, es esto. Ustedes tienen el poder de reclamar sus vidas. No importa cuánto tiempo han estado en silencio. No importa cuánto poder tenían las personas que las lastimaron. No importa qué amenazas les hayan hecho sobre hablar. Su voz importa, su verdad importa, su sanación importa. Para las que siguen atrapadas, hay un mundo entero esperándolas. Del otro lado del miedo, hay familias elegidas listas para abrazarlas. Hay terapeutas capacitados para ayudarlas a sanar. Hay organizaciones dedicadas a apoyar su transición hacia la libertad. Para las que están en proceso de salir, sean pacientes consigo mismas. La sanación no es una carrera. Algunos días se sentirán fuertes y valientes. Otros días querrán esconderse bajo las cobijas. Ambos tipos de días son parte del proceso. Queridas sobrevivientes, su valor para seguir adelante día tras día es la cosa más hermosa que he visto. Dale corazón si necesitas recordar cuán fuerte eres. Para las que ya están del otro lado, consideren usar su voz para ayudar a otras. No necesitan contar su historia públicamente como yo lo hice. Pueden ayudar en privado, donando tiempo o dinero a organizaciones de apoyo, siendo una oreja comprensiva, o simplemente viviendo como ejemplo de que la vida después del abuso es posible. Y para todas ustedes, recuerden que merecen amor. Amor sin condiciones. Amor que no requiere que cambien quiénes son. Amor que no amenaza con desaparecer si hacen preguntas incómodas o toman decisiones difíciles. Mi nombre es Aurora, y mi nombre significa el amanecer. Pero he aprendido que cada una de ustedes también lleva un amanecer en su interior. La capacidad de traer luz nueva después de las noches más oscuras. Queridos míos, si esta historia ha tocado su corazón, si ha despertado algo en su alma, si les ha dado esperanza o valor, necesito pedirles algunos favores. Primero, compartan esta historia. No saben quién en su círculo puede necesitar escuchar que no está sola. Que hay vida después del abuso religioso. Que hay esperanza después del trauma. Su compartir podría salvar una vida. Segundo, apoyen a organizaciones que ayudan a sobrevivientes, ya sea con donaciones, trabajo voluntario o simplemente difundiendo información sobre sus servicios. Cada peso, cada hora, cada share en redes sociales hace diferencia. Tercero, eduquen a sus comunidades. Hablen sobre abuso religioso en sus familias, iglesias, círculos sociales. Rompan el tabú. Exijan transparencia y responsabilidad de líderes religiosos. Queridos míos, juntos podemos crear un mundo donde ninguna mujer tenga que sufrir en silencio. Dale like, comparte y suscríbete si están listos para ser parte del cambio. Cuarto, si necesitan ayuda, búsquenla. En la descripción de este video dejaré enlaces a organizaciones que ofrecen apoyo a sobrevivientes de abuso religioso, tanto en México como internacionalmente. También incluiré números de líneas de crisis y recursos de salud mental. Quinto, crean en su propio poder. Cada vez que eligen la verdad sobre la conveniencia, cada vez que apoyan a una sobreviviente, cada vez que se niegan a guardar silencio, ante la injusticia, están haciendo el trabajo sagrado de sanar el mundo. Termino con las palabras que mi terapeuta me dijo hace 5 años. Palabras que llevaron la primera luz a mi noche más oscura. Aurora, tu historia no termina con lo que te hicieron. Tu historia comienza con lo que eliges hacer después. Queridos míos, todas nuestras historias están comenzando. Cada día que elegimos sanar, crecer, ayudar y amar, estamos escribiendo capítulos hermosos en el libro de nuestras vidas.
que sus amaneceres sean brillantes, que su sanación sea profunda, y que nunca olviden que son más fuertes de lo que saben, más valiosas de lo que les dijeron, y más amadas de lo que pueden imaginar. Déjenme sus corazones en los comentarios si esta historia les ha dado esperanza. No olviden darle like, compartir y suscribirse para más historias de supervivencia y esperanza. Hasta la próxima, queridos míos. Que la luz del amanecer esté siempre con ustedes.